Muy buenos días, amados hermanos, querida iglesia de Hierbas Buenas. Nuevamente estamos aquí para transmitir este servicio vía online. Muy bienvenido a todos nuestros vecinos, amigos que puedan estar agregándose a esta transmisión. Queremos darle la cordial bienvenida y desear de todo nuestro corazón que el Señor les bendiga grandemente. Que esta mañana pueda ser una mañana de bendición, que esta mañana el Señor les hable a su corazón, que esta mañana el Señor hable a través de las canciones, a través de las oraciones, que seamos todos muy bendecidos. Ese es nuestro gran deseo. Voy a invitarles a orar un momento, a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por las oraciones que Él ha respondido, por aquellos que han estado enfermos y que el Señor los ha estado mejorando. Gracias le damos al Señor por ellos, por nuestra hermana Jessie, por el hijo de nuestra hermana Anita Lastra, que el Señor ha sido muy bueno con ellos y así con otras personas también que hemos estado orando. Voy a invitarles a agradecer al Señor y para luego pasar a escuchar la palabra de Dios por nuestro pastor Francisco. Oremos, cerramos nuestros ojos y adoramos al Señor en una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque has sido generoso con tu iglesia, nos has cuidado, nos has bendecido con tu presencia. Durante estos días, Señor, de dificultad que hemos vivido, Señor, tú has sido bueno, has sido fiel. Muchas gracias, Señor, por todas esas oraciones que hemos elevado a ti, Señor, y que tú has estado respondiendo. Gracias por nuestros seres amados, por nuestros seres queridos. Gracias por los amigos, Señor, que han confiado en estas oraciones, Señor, y tú has respondido durante todos estos días. Te damos gracias, Padre. Bendito Dios, pedimos por tu palabra, para que tu palabra nos edifique, que esta mañana, Señor, tu palabra nos dé ánimo, que esta palabra que nuestro pastor va a predicar, Señor, sea de gran bendición para tu iglesia, aquí en Hierbas Buenas y en todos los lugares donde puedan estar escuchándola, Señor. Muchas gracias, porque tu amor es grande e infinito. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora pasamos a cantar unas canciones y luego les invito a escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, Dios, espero en ti, renuévame con tu espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo
vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo dice tú por mí, tu vida entregaste a morir. Tan grande amor te derramó, eres nuestro sobre la muerte venció, digno de honor y adoración, cielo y rey, el Salvador es nuestro Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos poder saludarnos a través del medio, de saber que no podemos estar juntos todavía, pero sabiendo que cada uno de ustedes ha estado bien, que el Señor les ha bendecido, ha guardado nuestras vidas de toda esta enfermedad, de toda esta pandemia, nos ha conducido, nos ha dado el sustento, nos ha dado una familia, y esa debe ser una gratitud constante ante el Señor, porque somos su pueblo, somos sus hijos y podemos tener su palabra en nuestro medio, podemos orar, podemos buscar el rostro del Señor, orando, clamando, intercediendo, tener una comunión a diario con Dios. Creo que ese es el anhelo que debiera haber en cada uno de nosotros, de no pasar días sin orar, de no pasar días sin escudriñar las Escrituras, sin tener una comunión con el Señor. Que en este día seamos bendecidos a través de su palabra, seamos renovados, seamos advertidos también de todas las cosas que a veces están en nuestro medio, estamos rodeados por cosas que a veces no son de lo mejor para nuestra vida espiritual. Y en esta mañana vamos a leer la palabra, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Dice que el Señor, Él le refirió otra parábola. Anteriormente
le había referido la palabra del sembrador. Ahora el Señor le refiere la palabra de la cizaña en medio del trigo. Dice que Cristo añade otro motivo para hablar en parábolas. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, porque no había llegado aún el tiempo en que había de ser declarado con mayor profundidad y plenitud los misterios del reino. Él tenía esta forma, el Señor, de poder llegar claramente a la gente, hablándoles a través de ejemplos o de parábolas, colocando esta vez una siembra de trigo y también en medio de este trigo esa cizaña que dañaba o estaba junto, creciendo con el trigo. Cristo ensaya, dice, todos los métodos posibles para hacer el bien a las almas de los hombres, cuando estos no están en disposición de recibir enseñanza clara. La da envuelta en parábolas sencillas. Él la envuelve en algo que sea sencillo para el entendimiento de las personas de ese tiempo. Y para nosotros hoy debemos dar gracias al Señor que tenemos una palabra en que podemos entenderla. Si bien es cierto, no la entendemos completamente, todo lo que hay en la palabra de Dios, pero sí entendemos lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Además de atraer la atención del auditorio, estimulan a reflexionar. Estas palabras traían la atención de las personas y lo estimulaban a reflexionar sobre el mensaje de la palabra. Los mejores profesores, dice, como los mejores libros, no son los que dicen más cosas, sino los que enseñan al alumno o al lector a reflexionar y a investigar más por cuenta propia. Dice que los mejores libros o los mejores profesores no son los que dicen más cosas, sino los que enseñan al alumno o al lector a reflexionar y a investigar más por cuenta propia. Si bien es cierto, nosotros tenemos la palabra del Señor, pero no sacamos nada con solamente tenerla en una Biblia en la casa, si no la escudriñamos, si no le pedimos al Señor que coloque en nosotros un deseo de leerla la palabra, de comprenderla. No sacamos nada entonces con tener la palabra escrita en nuestra casa, porque ella de por sí sola no producirá en nosotros un milagro, a menos que nosotros la escudriñemos. Con estas parábolas declara Cristo a sus oyentes lo escondido desde la fundación del mundo, o como dice la cita del Salmo 78:2, los arcanos del pasado, las cosas del pasado. Todavía quedaba para la era de la iglesia una clarificación más abundante. Nosotros no estuvimos en el tiempo en que el Señor predicó esta palabra, pero hoy podemos decir y dar gracias al Señor que tenemos una clarificación más abundante de la palabra del Señor. Podemos entenderla con mucho más facilidad que en los tiempos en que el Señor anunciaba la palabra. Dice que después de explicar la palabra anterior que yo mencioné antes del sembrador, Jesús pasa a referir la parábola de la cizaña que más tarde había de explicar a sus discípulos. Los discípulos le pidieron a Jesús que le explicase esta parábola. Ellos tenían interés en saber y que el Señor les pudiera explicar esta parábola. Pero antes Jesús dejó marchar a la gente o dejó a la gente que se fuera de ese lugar. Es de temer que muchos de ellos quedasen tan vacíos de sabiduría como habían llegado aquella multitud de personas. Dice, debe preocuparnos
que cuántos son los que se marchan de los sermones con la palabra de la gracia en sus oídos, pero sin la obra de la gracia, sin la obra redentora para la salvación de las almas. Muchas personas, cuando conversamos con ellas, dicen: no, yo he escuchado la palabra del Señor, yo conozco la palabra, pero la he escuchado, no ha hecho la palabra una obra redentora en la vida de las personas. Y eso es lo importante, que la palabra haga la obra, convenza a la persona que necesita la salvación. Dice: pero sin la obra de la gracia en su corazón. Cristo se fue de ese lugar no tanto para reposar, sino para conversar en privado con sus discípulos. Estos aprovecharon la oportunidad y se acercaron a Él. Quienes desean tener sabiduría para cualquier asunto de la vida espiritual deben ser expertos en discernir y aprovechar las oportunidades. Debemos ser expertos y discernir el tiempo y aprovechar las oportunidades. Alguien dijo que la oportunidad es calva. Usted no la puede tomar si la deja pasar una vez. A lo mejor nunca tendrá nuevamente esa oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo haga la obra en las personas que no conocen al Señor. Especialmente, dice, para tener comunión con el Señor y sacar provecho de la palabra del Señor. Perdemos a veces el beneficio de un buen mensaje por entretenernos después en vanas e inútiles conversaciones. Perdemos el tiempo, lo desperdiciamos muchas veces porque no le sacamos provecho a la palabra del Señor en vanas e inútiles conversaciones. Si en lugar de eso hablásemos después en privado sobre el mismo tema con el predicador o con otro hermano, sacaríamos más provecho de la predicación que se hace en público. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor, cuando se nos ha predicado la palabra de Dios, ni siquiera la recordamos en la semana o en el mismo día cuando volvemos a nuestro hogar? Debe estar en nosotros ese anhelo, pedirle al Señor un deseo de alimentarnos, un anhelo de buscar la palabra, de que Él ponga claridad y ponga un oído atento para escuchar la voz de Dios. La petición de los discípulos al Maestro fue: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esto explica un reconocimiento de su ignorancia. Cuando somos ignorantes en la palabra de Dios, debemos indagar, averiguar, hasta aclarar aquellas dudas que hay en nosotros, como estaba el deseo de los discípulos. Y no les daba vergüenza, dice, confesarlo. Los que se percatan de su ignorancia y desean sinceramente aprender más son los que están bien dispuestos para recibir las enseñanzas del Señor. Jesús les había explicado la parábola anterior sin que se lo pidieran, pero respecto a esta otra le piden ellos, los discípulos: explícanos esta parábola. Cuando se ha recibido con gusto una primera luz y su gracia consiguiente, se está con hambre de mayor luz y de mayor gracia. Debe haber hambre y sed por la palabra y por la oración cada día. Nosotros hemos de orar al Señor diariamente para que nos aumente el anhelo de poder escuchar la palabra de Dios. Sin más dilación, Cristo les explicó la parábola.
El objetivo de esta parábola es poner ante nuestra vista tanto el estado presente como el futuro del reino de los cielos. Dice que el objetivo de esta parábola es poner ante nuestra vista tanto el estado presente como el futuro reino de los cielos. El cuidado que el Hijo de Dios tiene de que el mensaje de su palabra sea sembrado en el mundo, y esa labor nos corresponde a nosotros que hemos sido salvados con una salvación para poder divulgar la palabra de Dios. No tan solo los ministros, sino que cada uno que compone la iglesia del Señor. Yo creo que todos tenemos una oportunidad para hablar de la buena nueva de salvación. Dice que el cuidado que el Hijo de Dios tiene de que el mensaje de su palabra sea sembrado en el mundo, y la hostilidad del enemigo contra dicha palabra de salvación a fin de impedir que lleve fruto. El enemigo se encarga a diario de impedir que la palabra de Dios produzca fruto en la vida de los hombres. Por eso es tan importante la oración, para que los corazones se abran a poder recibir la palabra del Señor. Es una pena que a partir de Crisóstomo y de Agustín de Hipona principalmente prosperase no solo en la iglesia de Roma, sino entre la iglesia directamente nacida de la Reforma. La idea de que el mundo en esta parábola significa la iglesia. Había un error allí en estos hombres entonces. Creían que el mundo significaba la iglesia, y que por tanto buenos y malos, trigo y cizaña, pueden estar hoy juntos en la iglesia. A lo mejor en algún momento escuchamos nosotros que la cizaña estaba en la misma iglesia, o eran algunos de nosotros. Sin embargo, había un error allí. Hasta la separación final, decían estos hombres, que estaba allí el trigo y la cizaña juntos. Sería prolijo analizar el inmenso daño que ha producido la idea de esta iglesia. En esta era el reino de los cielos no domina la tierra, sino que los que nacen de nuevo son los que entran en el reino de Dios. El reino de Dios no domina la tierra, sino los que creen al Señor entran en el reino de Dios. En la era futura se hará la separación. Unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Parece que en este momento, cuando vemos el mundo, pareciera que todo está igualmente sin distinción. Pero llegará un momento en que habrá una separación. En la era futura, dice, hará la separación el Señor. Unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Ahí está la diferencia entonces entre la buena semilla y la cizaña. Daniel 12:2 y Juan 5:29. Detalle de esta parábola: el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. El Señor de la cosecha es también el gran sembrador de la palabra de Dios. Toda buena semilla que hay en el mundo viene de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido redimido a través de la sangre del Señor, entonces
es una buena semilla que fue allí cautivada y fue sembrada por Jesucristo nuestro Señor. Las verdades que se predican, las gracias que se plantan, las almas que son tan santificadas deben su origen y condición a esta semilla que es Cristo Jesús. Las gracias que se plantan, las almas que son santificadas deben su origen y condición a esta semilla de Cristo. Los ministros de Dios son los instrumentos en las manos de Cristo para la siembra de una buena semilla. Estamos llamados entonces a sembrar la palabra de Dios, y cuando ésta produce en la vida un cambio en las personas, entonces esa semilla ha producido un buen fruto. El campo es el mundo. No lo pudo decir el Señor más claro. Todo el mundo es el campo, y en todo Él quiere, Cristo, que se siembre la semilla de la verdad. En todo el mundo Cristo quiere que se siembre la semilla de la verdad. Marcos 16:15. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al nacimiento de la verdad, al conocimiento de la verdad, puedan nacer, puedan ser nuevas criaturas y conozcan que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. He de lamentar que al ser el mundo un campo tan grande, sean relativamente muy pocos los que producen buen fruto. La buena semilla son los hijos del reino, no solo en profesión, como eran los judíos por ser el pueblo escogido y considerarse salvos por ello. Dice que la buena semilla son los hijos del reino de Dios. Cada uno de nosotros que hemos sido salvados, hoy tenemos una comunión con el Señor y debemos dar testimonio que somos una buena semilla, no solo en profesión, diciendo yo soy salvo, sino con hechos, como hemos dicho tantas veces. Los israelitas se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios y considerarse salvos por ello, pero no daban un fruto agradable al Señor. Usted conoce cuántas veces el Señor tuvo que llevarlos al cautiverio en otras naciones porque habían desobedecido a la verdad y a la voluntad de Dios. Dice, se consideraban ellos salvos por ello, no solo de profesión que debemos ser hijos de Dios, sino en sinceridad y en verdad. Puede haber espigas que produzcan poco fruto, puede haber granos echados a perder en la misma espiga, pero todo y sola la buena semilla representa a los verdaderos creyentes. Si usted es un creyente del Señor, debe representar entonces que es una buena semilla plantada en este mundo para producir un fruto y ayudar y proclamar la buena nueva del Evangelio a las personas que no conocen al Señor. Estos tienen, dice, acceso a los privilegios del reino mesiánico porque producen los frutos del Señor. Estos tienen acceso a los privilegios del reino mesiánico porque producen los frutos de nuestro Señor Jesucristo. La cizaña, dice, son los hijos del maligno. Estos son el mundo que hace tantas maldades, que hace tanto daño a la misma sociedad, que están bajo el dominio y están siendo llevados por todo
el pensamiento del enemigo. Se parecen tanto a él en sus tres razones o tres pecados: orgullo sin límite, envidia y homicida, y mentira engañosa, que bien pueden llamarse hijos suyos, dice. Ya desde Génesis 3:15, estos son cizaña en todas partes y llegan a introducirse de matute en las iglesias y hasta llegan a escalar posiciones de autoridad en ella, como puede verse por las citas que anteceden. Pero un día se manifestará que no todos los que están con nosotros son de los nuestros. El enemigo que sembró la palabra es Satanás, o sembró la mala semilla o la cizaña. Es Satanás que ha sembrado en el corazón de los hombres la maldad. Él es el gran enemigo de la humanidad ya desde el principio, Génesis 3:1 y sucesivamente, y hace todo el mal que puede, no solo en el mundo que está sujeto a él, sino también entre los hijos del Señor. El enemigo quiere por toda forma que nosotros podamos ser parte o no obedezcamos a los principios establecidos en la voluntad de Dios. Dice que aprovechándose de todo requicio que se le ofrece, dando vueltas a quien dañar y a quien devorar, para encontrar nuestro punto más débil en nuestra vida espiritual. De toda debilidad, rencillas, discordia produce el enemigo entre nosotros, muchas veces entre los creyentes, y hasta de todo lo que tiene apariencia de celo y de austeridad. Y cuando no puede inducirnos a obrar el mal, trata de impedir por todos los medios el que obremos el bien, lo cual también es pecado. El enemigo trata de atraparnos y para que podamos obrar el mal, pero cuando no consigue eso, trata de impedir por todos los medios el que obremos el bien en medio de la sociedad, lo cual también es pecado, porque dice la palabra que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, será contado como pecado en nuestra vida. Dice que el enemigo sembró la cizaña mientras dormían los hombres, es decir, por la noche, cuando los hombres se entregaban al descanso. El enemigo, Satanás, como todos los malhechores, se aprovechan de las oportunidades cuando no se vigila. Por eso hay que ser sobrio y velar, como dice Pedro en 1 Pedro 5:8. Después de sembrar la cizaña, el enemigo se fue para que no se supiese quién lo había hecho. Cuando mayor daño está haciendo el enemigo en la vida del mundo, más trata de pasar inadvertido. Lo terrible es que para que prospere el mal, basta con sembrar la cizaña e irse, pues el mal se propaga por sí solo. El mal no hay que alimentarlo, se propaga por sí solo. Mientras que la buena semilla necesita un cuidado constante para que no se eche a perder. ¡Qué gran diferencia hay! La buena semilla necesita un cuidado constante para que no se eche a perder. Pero el malo, la cizaña, cuando se siembra en el corazón de un hombre, se propaga por sí sola, va aumentando, va adquiriendo mayor fuerza, porque el enemigo está avivando el fuego de lo que sembró allí.
Lo mismo pasa con la fruta. Una pera podrida echa a perder las peras sanas del montón. Una fruta podrida echa a perder todas las que están a su alrededor, ni aun cuando están sanas son dañadas, mientras que una pera sana no vuelve sanas a las que están podridas. Mire la diferencia. Sin embargo, una pera podrida contamina y daña a las que están sanas. Sin embargo, una sana no vuelve sana a las que están podridas. Por eso hay que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que hacemos. Tenemos que ser transparentes en toda nuestra vida espiritual. Nada debe haber allí escondido en el corazón de nosotros, porque Dios ve a lo más profundo de nosotros. Cuando brotó la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es tan perverso y engañoso el corazón humano que la maldad logra esconderse durante largo tiempo en personas que parecen buenas y honestas. Dice que es tan perverso y engañoso el corazón humano que la maldad logra esconderse durante largo tiempo en personas que parecen buenas y honestas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice: nunca pensamos que esta persona hiciera tal cosa? Sin embargo, en un momento determinado se desata todo lo que hay dentro del hombre, porque no ha sido transformado, no ha sido glorificado la presencia de Dios en nosotros, que saca todo aquello que está dañado y produce un corazón nuevo en nuestra vida. Pero cuando llega el tiempo de la prueba y no se puede mantenerse la falsa máscara de la hipocresía, las maneras corteses dan paso a la pasión violenta, y por el fruto se manifiesta el carácter de la persona. Allí entonces quedan descubierto que era solo una máscara que había, porque la persona que no conoce al Señor en algún momento se desata y pierde el control, porque no está la presencia del Espíritu Santo que pueda retener y que pueda cambiar aquellas cosas que eran ajenas al Señor por cosas que le agradan a Dios. ¿Cómo será el corazón de un criminal?, se preguntaba un escritor. He llegado a conocer el corazón de un hombre bueno y es horrible. Él se preguntaba: ¿cómo será el corazón de un criminal? Porque él dijo: he llegado a conocer el corazón de un hombre bueno y es horrible. ¿Cómo será entonces el corazón de un criminal? Estará enfermo, estará dañado por todo lo que el enemigo ha sembrado y ha cultivado en el corazón de un hombre que no pertenece a Dios. Al aparecer la cizaña, dijeron los criados al amo del campo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Le preguntaron a estos criados: ¿no sembraste buena semilla en tu campo, Señor? No hay duda de que el Señor siembra siempre buena semilla en el corazón de los hombres que creen en Él y que confiesan que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie que pueda restablecer la vida de un hombre sino a través de Jesucristo el Señor. Cuando vemos el mal que hay en el mundo,
nos vemos tentados a preguntar, ¿y de dónde viene esto? ¿Cuántas veces no lo hemos preguntado o hemos escuchado a personas, ¿y de dónde viene tanto mal? ¿Por qué los hombres hacen tanto mal, hacen tanto daño? ¿Cómo consiente Dios tanto mal? Y nos preguntamos también cómo Dios permite tanto mal en la humanidad. Sin embargo, no es Dios que permite el mal, sino el hombre que no ha sido regenerado o que no se ha dejado de regenerar a través de la presencia salvífica que el Señor ganó en la cruz del Calvario. Por eso entonces los hombres están atados a ser dominados por el enemigo en su vida. Cristo responde a la pregunta de sus siervos cuando ellos le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo, Señor? Él le responde, un enemigo ha hecho esto. El enemigo que la sembró es Satanás, el diablo. No echa la culpa a sus siervos en este mundo. Por muy fieles que sean muchos de los ministros de Dios, el mal se extiende y llega a límites inconcebibles, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando el enemigo fue arrojado a la tierra, allí bajó el ministerio de la iniquidad, de la maldad, para dañar a los hombres, para transformar a los hombres, que se volvieran violentos, que no tuvieran respeto por otra vida humana. Todo anticristo que surge en el mundo debe su poder y su autoridad al dragón, al enemigo. Apocalipsis 13:3. El diablo y sus huestes son los conductores tras las bambalinas del teatro del mundo, de los más terribles males que aquejan a la humanidad. Es inevitable que haya escándalos, aunque los siervos de Dios no tengan la culpa de ello. Mucho peor si ellos son culpables. Es inevitable que hayan escándalos, aunque los siervos de Dios no tengan la culpa de ello. Pero sería tan terrible si los siervos o nosotros como pueblo de Dios fuéramos parte de ellos o culpables de estos males. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de bien, una vida dispuesta a hacer lo que el Señor haría en nuestro lugar. Los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Ellos dijeron, los siervos, ¿quiere, Señor, que vayamos y arranquemos esta cizaña que está en el trigo y está perjudicando este grano que tú sembraste allí? Esta es la reacción espontánea de un siervo celoso por ver prosperar el negocio de su amo. ¿Cuántos son los que a la vista de la maldad reinante reaccionan de esta manera y emplean una violencia dictatorial con la que al querer arrancar de cuajo el mal, arrancan también gran cantidad de trigo? Él le dijo, dejar crecer juntas las dos cosas hasta que llegue el momento de la siega. Hasta cuando llegue el momento de la cosecha, allí se separará el grano de la maleza. Dios no envía castigo masivo porque tendría que estar constantemente haciendo milagros, sino que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justo e injusto. Cuando envía el granizo el Señor en la lluvia, no perdona el campo de un creyente entre los campos de los malvados. Dice que cuando envía el granizo, no perdona el campo de un creyente entre los campos de los malvados. Ya vendrá, dice, la siega.
Allí se verá entonces cuántas veces nosotros hemos pasado cosas adversas, no porque el Señor quiera dañarnos, sino que muchas veces también lo hace para probar nuestra fe, cuánto somos capaces de resistir, cuánto somos capaces de no negar la salvación que el Señor nos ha dado. Dice que el granizo muchas veces cae sobre el campo de un creyente juntamente con los malvados. Pero ya vendrá la siega, el momento en que el Señor separará el grano de la cizaña, que es el fin del mundo, y vendrá la separación eterna y definitiva. Allí vendrá entonces en el fin del mundo y vendrá la separación eterna y definitiva. Allí no habrá vuelta ya atrás. Esta espera será hasta la siega final. Esto no se puede aplicar, dice, a la disciplina que la iglesia debe ejercer con los herejes y pecadores públicos, puesto que el campo es el mundo, no es la iglesia. Como replica con toda razón los donalistas, cuando Agustín de Hipona sostenía por una falsa exégesis de la escritura de esta parábola, le había dado una mala interpretación, que los herejes y apóstatas deben ser amonestados dentro de la iglesia, pero no expulsados de ella. Entonces, aquí vemos que hay y que muchas veces estas cizañas se han introducido en la iglesia. No que sean hermanos que han sido salvados, sino hombres que nunca han tenido un encuentro con el Señor y solo lo que quieren es meterse en la iglesia con los pensamientos de mal y que produjen daño en la iglesia. Que cada uno de nosotros podamos en esta mañana tener claro, si el Señor dejó establecida esta parábola, es porque podemos estar expuestos muchas veces a que esta cizaña se pueda desarrollar en la iglesia. Debemos estar atentos, debemos estar orando, pidiéndole al Señor que no se produzca esto en nuestro medio. Bien podemos ver en el mundo todo el daño que causa las personas, no todas, pero hay personas que dañan a la sociedad, que le quitan la vida a otras personas. Hay tanto daño, abusos, que no caben en una mente consciente de que realmente debemos respetar a los demás. Que el Señor nos motive a orar, nos motive a clamar como iglesia, a buscar siempre su presencia, a estar indagando las Escrituras, a estar orando. El enemigo lo único que quiere es perturbar el pensamiento de los creyentes, colocar discordia entre nosotros, colocar enemistad entre nosotros, colocar división. Muchas veces se puede ver dentro de nosotros que quizás no está ese amor transparente y verdadero. Debe haber un amor transparente, no podemos abrigar, no podemos alimentar nada que sea ajeno a la voluntad de Dios. Él dice que somos su pueblo, somos sus creyentes y tenemos que ser igual al Señor. Que en esta mañana el Señor le pueda bendecir, que esta palabra pueda producir en nosotros una necesidad de orar, una necesidad de escudriñar las Escrituras. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este día que nos permite una vez más saludarnos a distancia. Mientras esté esta pandemia, estaremos aquí respetando las normas
que han establecido nuestras autoridades. Vamos a orar por la iglesia, por todos nuestros hermanos, por una vida de oración, una vida de consagración, una vida de santidad, y también por nuestras autoridades. Querido Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite, Dios, y porque has obrado en nosotros, porque has transformado en nosotros, nos permites poder disfrutar de tu palabra, poder orar, poder disfrutar de la oración cada mañana, cada noche, Señor. Hay tiempo para nosotros, para buscar a solas tu presencia, saber que vivimos en un mundo peligroso. Hemos visto y estamos viendo tanta maldad en este mundo, Señor, que el enemigo ha puesto en el corazón de los hombres. Señor, por eso la iglesia debe ser una iglesia que esté allí vigilante, en vigilia, en la oración. No debemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo en otras cosas, Señor, sino escudriñar y descubrir tu palabra, que es tan necesaria en nuestra vida. Oramos en esta mañana por los matrimonios, por las familias de la iglesia. Señor, allí en cada familia se lleva a cabo la formación de cada individuo, Señor mío, y por lo tanto la familia es tan importante, es el pilar de la iglesia, el pilar de esta sociedad, porque allí, Señor, saldrán buenas personas formadas en una vida consciente y consagrada al servicio de tu reino. Señor, bendecimos también la salud de nuestros hermanos, bendecimos el trabajo, el alimento, Señor, cada día. Oramos también por nuestros queridos hermanos adultos mayores, que te los bendiga, Señor, les dé salud, les dé paz, les dé tranquilidad, pueda haber el gozo de la salvación, pueda haber tranquilidad en sus vidas, descanso, Señor, no estén afligidos, no estén tristes, no estén preocupados. Señor mío, bendecimos también a sus familiares que están allí, Señor, cada día ayudando, fortaleciendo la vida, supliendo aquellas cosas que mis hermanos no pueden hacer en este momento. Oramos también por los niños en esta mañana. Cada uno de los hijos de nuestros queridos hermanos sean guardados, protegidos bajo tu mano de todo daño, de todo peligro, Señor mío, que pueda haber en esta sociedad. Bendecimos también a los jóvenes en este día, que sean bendecidos, que sean fortalecidos, renovados, que sean alejados de toda tentación, no cedan a las tentaciones, se guarden íntegros, consagrados, Señor, cada día. Bendiga a aquellos que están estudiando, que les vaya bien en los estudios, los que salieron de sus estudios, Señor, que usted pueda proveer un trabajo para ellos. Oramos también por los siervos, por los pastores, a lo largo de toda esta nación, que sean bendecidos nuestros queridos hermanos, que sean renovados, que cada día, Señor, tengan esta pasión por la palabra, por las almas, por la iglesia que representan ellos en cada lugar, Señor mío. Bendice su familia, suple toda necesidad. Oramos también por nuestras autoridades. Oramos por nuestra autoridad máxima, que es el señor presidente de la República, para que, Señor, él tenga sabiduría y pueda creer en ti, pueda abrir su corazón a ti, Señor, para gobernar esta nación. Bien, Señor mío, bendecimos al poder legislativo, bendecimos a los intendentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales. Oramos por nuestras autoridades, nuestra comuna, que sean bendecidos, Señor, para que puedan guiar bien esta comuna, esta provincia y esta región. Oramos, Señor, por el ministro de Salud, para que tenga, Señor, cada día la sabiduría, Señor, para poder llevar a cabo todo lo que se está desarrollando con esta pandemia, Señor. Pueda creer en ti, pueda abrir su corazón a ti, Señor. Oramos por el personal de la salud, para que tengan salud, Señor, y no sean contaminados con este virus, para que haya una oportuna atención a todas aquellas personas que la requieran, Señor, en el momento oportuno. Bendecimos, Señor, a las personas que trabajan en el comercio, en la comercio colectiva, en las industrias, hermanos nuestros que están en todas estas áreas, que sean bendecidos y sean protegidos, las fuerzas armadas y fuerzas de órdenes que están cada día y cada noche allí
Señor, vigilando para que cada uno de nosotros podamos también acatar esas medidas, Señor, que se han llevado a cabo para que esta pandemia pueda ir en declinación. Te rogamos, Señor, que puedas mirar esta nación con ojos de misericordia y esto pueda ir en declinación, Señor. Oramos también por el mundo entero, Padre amado, en muchos lugares del mundo, que esto ha sido desastroso, Señor, en otros lugares, que las aperturas que se han hecho ha rebotado con más, Señor, poder este virus, Padre amado. Ten misericordia de aquellas naciones que tienen tanta necesidad, Dios mío. Bendecimos a nuestras naciones, pedimos perdón por aquellas naciones, Señor, donde hay tanta gente que no tiene el alimento. Tus ojos de misericordia se puedan volver allí. Padre amado, en el nombre de Jesús te rogamos en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permite en este día llevar tu palabra y orar. Oramos por mis hermanos que están enfermos, que sean sanados, que sean bendecidos. Oramos, Señor, por el hijo de mi hermana Anita Lastra en esta mañana, que tú lo puedas bendecir, que le puedas dar paz a mi querida hermana. Señor mío, que su hijo se restaure bajo tu gracia, bajo tu misericordia, y todos mis hermanos y hermanas que estén enfermos puedan experimentar en este día salud, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad para todos los que están enfermos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Les amo en el Señor y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Amén. Amén.